Sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el Sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este rincón tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires, en nuestro programa, en el Sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, hablando del Centro Asturiano, como lo estaba comentando en la apertura, estos 110 años de la institución ya están trabajando para el año que viene. Ya me lo han dicho tanto Pilar Simón, Juan Manuel Posada y a Lorenzi, toda la comisión directiva, la gente de fiesta, están trabajando ya para los 111 años de la institución para el 2024, claro que sí. Pero bueno, a propósito del Centro Asturiano, les quiero comentar y recordar que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y también todos los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17 en el campo Covadonga en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad, atención, pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, les cuento también que el próximo sábado va a haber dos eventos muy importantes. Primero, a las 14 horas en el campo Covadonga, una nueva edición del tradicional té canasta, con una gran satisfacción porque realmente la respuesta es formidable. Así que recuerden, próximo sábado 8, nueva edición del tradicional té canasta. Están todos invitados, obviamente, a disfrutar de una tarde muy particular. Bueno, pero también ese mismo sábado, el próximo, a las 8 de la noche, en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 475, se va a llevar adelante Resurrecta, un usual Puccini. Escucharon bien, Resurrecta, un usual Puccini. Así que recuerden, media hora antes hay que estar en la boletería, pueden ir directamente a la sala Alejandro Casona, próximo sábado a la hora 20. Atención, para aprovechar en las vacaciones de invierno, les voy comentando esto porque se nos viene ya, los días sábados 22 y 27 de julio a las 16:30 se va a estar presentando La Flauta Mágica, un espectáculo para chicos y no tan chicos, también, en la sala Alejandro Casona. Hay una promoción limitada, atención, para los socios del Centro Asturiano, para que lo tengan en cuenta. Sábado 22, sábado 27 de julio, 4:30 de la tarde, La Flauta Mágica, sala Alejandro Casona. Disfruten porque es una promoción limitada para socios del Centro Asturiano. Bueno, por último, le vamos a informar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano, ensayos que son los días martes y los viernes a las 18:30 horas en la sede social de la calle Solís 475 aquí en Capital. Martes, viernes, 18:30, pueden disfrutarlo también. No hay distinción de edad ni de sexo. Hombres, mujeres, chicos, grandes, todos pueden participar del coro del Centro Asturiano. Les voy a recordar los medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pueden llamar a este teléfono 11 51 58 58 58 o también por WhatsApp, reitero, 11 51 58 58 58, o escribir a estos correos electrónicos asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También hay otro correo, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Bien, recordarán ustedes que el sábado pasado estuvimos hablando con José Manuel Alonso, él es presidente de Casina, que tiene que ver con Asturias, pero ahora lo tengo en línea
a otro presidente de Sobrescobio, y aparte obviamente hombre presidente de comisión de fiestas y que sabe mucho, porque mañana hay una gran fabada de Campo de Caso y Sobrescobio en el campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Y para charlar de ese tema, lo tengo a un querido amigo que por supuesto también sabe y mucho de Asturias, conoce porque él obviamente va habitualmente, lo hace, recorre, disfruta, y cuando nos encontramos allí en el centro asturiano, bueno, él es realmente un anfitrión muy especial, que es Fabián Suárez. Mi querido Fabián, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Oscarcito, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerte, Fabián, en el programa, ¿eh? El gusto es mío. Bueno, es la primera vez que estás acá en El Sol de Nuestra España, edición federal. Puede ser, ¿no es cierto? Es la primera vez, sí señor, la primera vez. Bueno, muy bien, me alegro, me alegro. Contame cómo se va preparando todo para mañana, lo que se va a llevar adelante esta gran fabada. Bueno, hablemos primero un poquito de eso, dale, contame. Bueno, te explico. Gracias a Dios no tenemos más lugar. Bien. O sea, ya lo tenemos todo armado. Uh-huh. Quedó gente afuera, lamentablemente. Mira. Sí. Me parece que el año que viene vamos a tener que agrandar el gimnasio. Ah, y mira que es grande el gimnasio, ¿eh? Sí. Ahí se hacen los carnavales. Sí, señor. Uh-huh. Y... Ahí conoció mi padre a mi madre. Ah, mira vos, qué bueno. Un baile de carnavales. Ajá, escúchame, me dijiste tu padre y tu madre. ¿De qué parte de Asturias específicamente? De Sobrescobio. Los dos genuinos oriundos de Sobrescobio. No, mi mamá italiana. Ah, mira vos. Bueno, así que tu padre de Sobrescobio y tu madre italiana. Como tantos inmigrantes que vinieron acá a la Argentina y formaron una familia. Fueron los que hicieron grande del país. Claro que sí, pero totalmente de acuerdo, es así, Fabián. Bueno, y contame mañana qué va a pasar. Bueno, mañana ya tenemos todo armado, Uh-huh. tenemos personalidades de diferentes lados, tenemos a Alonso por un lado, a Bocini por el otro, Ajá. tenemos Sindicato Superior UPCF de los Ferrocarriles Argentinos. Para, te voy a interrumpir. Alonso, el famoso jugador de River Plate. Sí, Norberto Osvaldo. Pero, y Bocini también, que lo tuvimos una vez en el programa, de Independiente. Y Ricardo Bocini también. El Bocha, Bueno, qué bueno. va a venir el intendente de José de Paz, Ajá, el señor Mario Disi, sí. el Sindicato de Seguridad de la Argentina, Uh-huh. Ángel García, Sí. y bueno, después toda la colectividad entera. Claro, bien. Es importante. Claro que sí. Bueno, contanos un poquito del trabajo que hacen ustedes allí en la institución. Bueno, el trabajo nuestro simplemente es colaborar con la comisión directiva, Ujú. en las fiestas, Sí, no solamente en estas peñas, sino en el aniversario, en las Sí. espichas, sí. para explicar un poco lo que es la espicha a la gente. La Sí, espicha es tirar sidra. exacto. ¿Sabés tirar sidra vos? Sí, ¿cómo no voy a saber? Una especialista en el rubro gastronómico, más que nunca, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno. Si no sé eso, me echan. Y sí, más bien, obvio. Así que, bueno, todo preparado para mañana, y sin lugar a dudas con invitados especiales. ¿Y a qué hora arranca esto mañana? Contame. Mañana es a partir de la 1 de la tarde. Ajá, bien. Y la subida al gimnasio o al salón, como quieras llamarlo, es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Perfecto. Entonces. Así que no llegues tarde. No, prometo que voy a ir temprano mañana. Quédate tranquilo que voy a ir tempranito con mi equipo de producción. Así que vamos a disfrutar este momento. Así que bueno, y lo importante es que están haciendo cosas por la colectividad asturiana. Lo importante, te diría yo, que la comisión directiva que tenemos, Sí, Pili sí, Simón o Pilar Simón para los que no conocen, sí. y bueno, Juan Manuel Posada, Ujú. nosotros somos un apoyo de ellos. Claro, sí. Entiendo. Simplemente un apoyo de ellos para que nuestra colectividad, tanto hijos, Ajá, nietos, bisnietos, Sí. no desaparezcan, claro. que continúen con eso. También, eso es importante. Sumar a la juventud. Yo siempre lo digo, lo sostengo, porque en el programa lo estamos haciendo, porque sabemos que la colectividad española es gente mayor, no tan mayor algunos, pero también Sí. la juventud
va lentamente sumándose a las instituciones y eso es muy importante con lo que ustedes llevan adelante, porque el deporte, por ejemplo, es una de las actividades tan importantes y las fiestas que ustedes llevan adelante, Fabián. Bueno, por esa misma razón te digo que el club está creciendo porque está creciendo en socios. Claro, perfecto, Y no perfecto. hace falta ser asturiano para sentir Asturias. Exacto, sí señor. Hay que quererlo nada más, hay que querer el club y cada uno con su granito de arena hacemos un edificio. Oh, ¿qué te parece? Seguro. Es así, Fabián, es así. Así que bueno, ¿qué más están preparando para este año? ¿Alguna otra evento, alguna otra reunión, algo interesante, Fabián? Contanos. No, bueno, ahora en septiembre viene la fiesta de nuestra Virgen de Covadonga y a fin de año viene el asado, que hacemos el asado que se hacía antiguamente con los inmigrantes que se juntaban todos a fin de año a comer un asado, Sí, que es un asado como esta fiesta, se claro. reúnen toda la colectividad y el que quiera venir también. El centro asturiano tiene la puerta abierta para todo el mundo. Eso es importante, Fabián. Y doy fe, ¿eh? Y doy fe realmente porque lo veo cuando voy a las reuniones de ustedes, a los eventos, que realmente las puertas están para todos, ¿eh? Así que eso es importante. Sí. Antes de todo esto que el club está creciendo y cada día crece más. Exactamente, exactamente. Hay que ir para adelante, es lo más Sí, importante. señor. Y si me permitís, Fabián, le voy a recordar nuevamente a la audiencia, a aquellos amigos que nos están escuchando y que se quieran sumar a la familia del Centro Asturiano de Buenos Aires, que hay un teléfono que es el 11 51 58 58 58, que se quieran hacer socios, pueden ir para los fines de semana, días de semana, las actividades que tiene el Centro Asturiano, tanto allí en el campo Covadonga como también en la sede social de la calle Solís, así que 11 51 58 58 También la 58. pueden pasar en familia a los quinchos, que tienen sus parrillas, Sí, señor, por exactamente. río. Sí, espectacular. Esa arboleda que tiene, Fabián, espectacular, espectacular. Así que por eso. Bueno, mi querido Fabián Suárez, yo no te quiero robar más tiempo. Gracias por este ratito aquí en este sábado a la mañana. Así que mañana, amigos, vamos a disfrutar de la gran fabada de Campo de Caso y Sobrescobio, allí en el campo Covadonga de Avenida del Libertador 1081 en Vicente López. Va a ser una linda propuesta realmente para disfrutarla, Fabián. Así que yo te agradezco este ratito y bueno, mañana nos estamos viendo allí en Covadonga. ¿Qué te parece? ¿Está? Sí, señor, a partir de la 1 de la tarde y de ya un saludo a todos los oyentes Sí. y tienen las puertas abiertas a las 24 horas en el club. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ya que estamos, si te parece, vamos a cerrar la charla con Fabián, compartiendo buena música que tiene que ver con Asturias, en este caso. Vamos a disfrutar a Evia, una versión muy particular de Evia, joven, obviamente, baluarte de la música asturiana. Evia en esta versión tan particular de Naves. Así que compartimos la música. Fabián, abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes, ¿eh? Acá estamos. Dale, abrazo grande. La música, por favor. Vamos.